Bien, hermanos, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 3 de junio del año 2025. En esta ocasión, el tema es el acontecimiento de Pentecostés. Este acontecimiento tan trascendente, tan importante y sobre todo tan definitorio para nuestra doctrina cristiana, para nosotros los cristianos, este ha sido uno de los eventos, de los sucesos que han definido en mucho nuestra religión. El tema lo va a impartir nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Gracias, Esperanza. Buenas noches. Gracias, Luis Miguel. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas Bueno, ya noches. estamos aquí reunidos. Bueno, saludo a las que se están conectando, bueno, a todos. ¿Qué tal? Un Muchas saludo gracias. general para todos. Entonces, sí, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es el acontecimiento de Pentecostés. Entonces, primero vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo, pedirle que nos llene de sus dones para que podamos entender, apreciar, comprender lo que Dios nos quiere enseñar con esta pequeña clase, porque al fin y al cabo en media hora es pequeña la clase. Pero bueno, yo creo que es suficiente para el Espíritu Santo. Él puede hacer lo que sea en un ratito, como ayer nos decía Emma, que a ella le impresiona la conversión de San Pablo, que fue en un instante. Pues así, el Espíritu Santo nos puede transformar y nos puede hacer entender en un instante. Él puede todo. Entonces nos encomendamos al Espíritu Santo diciendo, oh Oh Espíritu Espíritu Santo, don de Santo, Dios don y Dios fuerza y de lo fuerza de lo alto, alto, fuente de fuente agua de agua brotante de vida brotante. eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí, nuestro tema es siguiente lámina. Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Este Pentecostés era una fiesta que de por sí se realizaba entre los judíos, entre los semitas, porque es la fiesta de la cosecha. Después se instituyó para recordar la entrega de las tablas de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que celebraban en Pentecostés. Pentecostés se quiere decir 50 días porque son 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Esta fiesta de Pentecostés es la más grande de todo el año. Es más grande que la Navidad. En la Navidad nació Jesús, pero no es la fiesta más grande. El Viernes Santo murió Jesús, pero no es la fiesta más grande del año. El domingo de resurrección, el 9 de abril del año 30, resucitó Jesús, pero no es la fiesta más grande. Jesús resucitó al tercer día de haber muerto y esa resurrección, con ese día de la resurrección, celebramos el misterioso paso de Jesús de este mundo al Padre. Jesús, es que yo creo que es la siguiente lámina, por favor, Luis Miguel. Jesús ya no está, sí. El día de la resurrección de Jesús celebramos el misterioso paso de Jesús de este mundo a la eternidad. Jesús ya no es de este mundo, Él ya pertenece al mundo de la eternidad. Por eso es que no se le reconocía fácilmente, sus discípulos no lo reconocieron, María Magdalena no lo reconocieron, y sin embargo es Jesús, es Él mismo, por eso también les enseñó sus llagas, para que se dieran cuenta que era el mismo Jesús. Jesús resucitó y, y,
Y después de que resucitó, estuvo 40 días apareciéndose a sus apóstoles. Durante 40 días les dio muestras de que era Él que vivía. Después de esos 40 días llega un día muy especial, el día máximo de Jesús. Ese día máximo de Jesús es el día de su ascensión al cielo. A los 40 días de haber resucitado, Jesús asciende al cielo y los evangelios nos narran muy bonita esta escena, porque está Jesús con sus apóstoles, está dando las últimas indicaciones. Ya les había dicho que no se fueran de Jerusalén, que esperaran que, porque Él iba a enviarles a la promesa de Dios. Entonces, que no se fueran de Jerusalén y en el último momento en que los ve, les dice que vayan y bauticen a todo el mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es llevado al cielo, va ascendiendo a los cielos y los apóstoles se le quedan mirando, no lo dejan de ver, pero una nube se interpone entre Jesús y ellos y ya no lo ven. Seguramente se quedaron mirando al cielo a ver si se movía la nube y podían ver por dónde se iba Jesús, pero no vieron nada, porque Jesús no es que subiera unos metros, unos kilómetros al cielo, sino que él se iba a la vida eterna, se iba con Dios, se iba al cielo con Dios. Jesús está con Dios. Entonces es, les digo, una escena preciosa la de la ascensión del Señor y es el día más grande para Jesús porque ese día que asciende al cielo llega con su Padre Dios. A ver si tenemos, no sé si tengo otra lámina, la que sigue, ¿cuál es? No, no, regrésame entonces, por favor. Re- Antes, sí. Jesús sube al cielo, pero ¿a qué sube? Sube, ¿y qué le pasa? Pues es recibido por su Padre Dios. Dios que está en el cielo lo recibe, le hace una fiesta genial, maravillosa, los ángeles cantan, los arcángeles también, y es la gran fiesta de recepción de Jesús porque ya cumplió con su misión y llega con el Padre. El padre lo recibe y lo primero que hace es sentarlo a su derecha. Lo sienta a su derecha y le da tres regalos, digamos, no, no regalos, lo constituye tres cosas. Lo hace el Señor de cielos y tierra, es decir, Señor del universo. Lo hace el supremo Rey de Reyes, es el ungido Rey de Reyes y lo hace sumo sacerdote para la eternidad. Le dice, tú eres Señor de todo el universo, tú eres el Rey de Reyes y tú eres sumo sacerdote para que intercedas por todos los hombres por los cuales diste tu vida, intercedas constantemente. Jesús entonces y le da un regalo maravilloso, un regalote, el regalo más grande que Dios puede dar. El regalo más grande que Dios puede dar es darse a sí mismo, dar a Dios. Ese fue el regalo. Le dio el Espíritu Santo. Dios Padre unge a Jesús con el Espíritu Santo, lo llena de Espíritu Santo. Pero nosotros podemos decir, ¿cómo que lo llena de Espíritu Santo? Pues que no tenía ya Jesús el Espíritu Santo. Sí, Jesús tenía ya el Espíritu Santo desde antes. A ver, ahora sí, otra lámina, porfa. Dice, el Evangelio nos cuenta al menos tres intervenciones del Espíritu Santo en la vida de Jesús, desde el momento de su concepción, desde el momento en que el arcángel San Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. En ese momento se realiza la encarnación de Jesús en el seno de María.
Y desde ese momento está lleno del Espíritu Santo, puesto que es acción del Espíritu Santo quien consigue esa concepción de Jesús en el seno de María. Así que desde allí tiene Jesús al Espíritu Santo. ¿Quién lo santifica? Santifica a Jesús. Por eso es llamado Santo Hijo de Dios. Ese es un nombre que se le da a Jesús desde el momento de la anunciación. El que ha de nacer será llamado Santo Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo lo santifica. Es obra del Espíritu Santo la encarnación de Jesús. Pero Jesús creció, se hizo adulto y llegó el momento en que tenía que realizar su misión. Tenía que, tenía que predicar la palabra de Dios, sanando a los enfermos, perdonando los pecados, curando a los paralíticos, sanando a las personas de sus males físicos y de sus males interiores, de sus males espirituales, de sus problemas emocionales. Entonces, Jesús, para poder hacer todo eso, necesita también de algo extra, necesita, una maestra nos decía que necesitaba de una mochila especial para realizar su misión. Ese favor, esos regalos que Jesús necesita, esa fortaleza, esa capacidad, esos carismas para poder predicar, para poder perdonar los pecados, que no es cualquier cosa, para poder sanar como sanaba, necesitaba una fuerza especial. Entonces, es en la escena de su bautismo en el río Jordán, cuando va a bautizarse y que Juan Bautista le dice, no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo no puedo bautizarte a ti. Y Jesús le dice, no, si tú tienes que bautizar a todos los que te estén pidiendo aquí bautizo. Entonces, bautízame. Y bautiza a Jesús, lo sumerge en el agua y Jesús recibe ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero cuando sale del agua Jesús, cuando ya terminó ese bautismo de Juan, entonces se abre el cielo y baja del cielo el Espíritu Santo como baja una paloma. Y no es que sea una paloma, es una forma de imaginar al Espíritu Santo. Baja y se posa sobre él y penetra en él. Entra en él el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces es una intervención fuerte del Espíritu Santo en Jesús que lo llena, lo capacita para realizar la misión que va a hacer. Entonces, la primera intervención del Espíritu Santo es en la encarnación, luego en el bautismo en el río Jordán, pero les digo, son cuando menos esas tres, ¿verdad? ¿Cuántas veces apareció el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Pero hay un momento muy importante también, ya cuando comienza su pasión, él está esperando que Dios no lo mande a matar, a morir como lo que parece que va a ser, ¿verdad? Y le pide a su Padre Dios, no quiero morir, no dejes que tome yo de este cáliz, no quiero padecer, no quiero sufrir. Pero le dice en el huerto de Getsemaní, le dice, pero Padre, si esa es tu voluntad, también es mi voluntad. Si eso es lo que tú quieres, yo quiero eso. Pero ¿cómo pudo Jesús decir eso? ¿Cómo pudo Jesús soportar esa agonía? Porque, dice el Evangelio, un ángel lo confortaba. Ese ángel que lo confortaba no era un ángel, era el Espíritu Santo. Jesús en ese momento necesitaba mucho Espíritu Santo
para tener valor y fortaleza para enfrentarse a lo que le esperaba. Y sí, obtuvo esa fortaleza. Él aceptó la voluntad de su padre, se puso en sus manos y a tal grado que cuando llegaron los soldados y le dijeron, venimos por Jesús de Nazaret, él mismo con toda entereza, tranquilamente, ya con muy sereno, dijo, pues yo soy, llévenme a mí, dejen a los otros aquí, llévenme a mí, porque ya estaba, ya había aceptado la voluntad de Dios, pero ahí lo que quiero que veamos es esa participación, esa actuación del Espíritu Santo en Jesús. Por eso les puse estos tres momentos que nos narra el Evangelio en que el Espíritu Santo llena a Jesús. Pero Jesús, bueno, si se lo llevan a juzgar, luego es su pasión, su muerte, su crucifixión, y después de morir es sepultado, pero después de ese momento, al tercer día, Jesús resucita. Jesús resucita y entonces ya resucitado ya es otra, es de otro mundo, ya va a ser algo muy diferente. Y él, después de resucitado y que sube al cielo en su ascensión, le va a comenzar una misión muy diferente. Porque allí en el cielo que Dios le dio, lo hizo. Eh, bueno, somos, no, aquí, el Rey de Reyes, lo ungió. Bueno, ustedes saben que a los reyes se les ungía, al que era a todos los reyes de Judá y de Israel, se les ungía para ser rey. Entonces, decir ungido es como decir rey, que es la misma palabra que Mesías, que Cristo. Bueno, en fin, Dios ungió a Jesús como Rey de Reyes, lo hizo Señor de Señores, lo hizo Señor del universo entero, de cielos y tierra, y lo hizo sumo sacerdote para siempre. Entonces, aquí lo tenemos, Jesús, Señor del universo ser bueno, lo hizo ser Señor del universo entero. También tenía que ser supremo rey y también tenía que ser sumo sacerdote. Entonces era una misión especial, diferente. Todo eso lo tenía que realizar. Y para eso Dios le regaló el Espíritu Santo. Lo llenó de Espíritu Santo, lo coronó con Espíritu Santo, lo premió con Espíritu Santo para que pudiera realizar su misión. Ah, bueno, es que hay una nota aclaratoria, ¿verdad? Jesús, estamos hablando de Jesús hombre. Jesús hombre, no dejó de ser hombre nunca. Es Jesús hombre quien se sienta, quien es sentado a la derecha del Padre, quien es nombrado Señor del universo entero, Rey supremo y sumo sacerdote. Es Jesús hombre en su naturaleza humana, pero ya la condición celeste, ya no en condición humana. Ya cuando Él muere en la cruz, pues termina su condición humana, pero sigue siendo hombre, Él sigue siendo hombre y hombre, pero ya no en el mundo, sino en el cielo. Pero eso es importante, saber que Jesús recibió todos esos premios y recibe el Espíritu Santo siendo hombre y colmado con Espíritu Santo en el cielo, premiado por Dios. Él no se puede quedar, bueno, no lo recibió para quedárselo él, para tener un premio grandotote y quedárselo él, sino para mandárselo a los apóstoles y lo envía. Jesús entonces dice aquí, Jesús fue lleno del Espíritu Santo para comunicarlo y no lo quiso dar, bueno, y no quiso dar, no solo, y lo quiso dar, bueno, ya no sé leer, y lo quiso dar no solo interiormente, sino con efectos sensibles el día de Pentecostés. Entonces Jesús
10 días después de su ascensión, envía el Espíritu Santo a sus apóstoles y los envía con efectos sensibles para que se dieran cuenta de que había llegado el Espíritu Santo, que de todos modos se daban cuenta porque causó efectos interiores el Espíritu Santo primero. Pero también por eso les puse esas fotos, porque llegó como viento huracanado. Ese fue uno de los signos sensibles con los que Jesús mandó el Espíritu Santo, con un viento huracanado. El viento huracanado es fuerza. Si nosotros nos damos cuenta de un viento, de un huracán, la fuerza que tiene, eso nos ayuda a entender que el Espíritu Santo es fuerza de Dios. Y no solamente fue el viento, sino hubo también lenguas como de fuego que se repartieron entre los apóstoles que estaban allí. Se repartieron lenguas como de fuego. ¿Y qué significa ese viento huracanado y las lenguas como de fuego? Que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios y que quiere que esa fuerza de Dios la tengan para llevar el mensaje de Dios, la predicación de Jesús, las enseñanzas de Jesús con fuego. Por eso es que son lenguas, para que hablen. Ese día, dice, el día de Pentecostés, cuando Jesús bautiza con Espíritu Santo a los apóstoles, el Espíritu Santo los transforma, primero que nada, interiormente y los llena de carismas para poder realizar la misión que Jesús les encomendaba. Los transforma interiormente porque les quita lo miedoso, les quita los traumas, los sana de los conflictos internos que tienen, les da valor y los hace cambiar, los transforma completamente el Espíritu Santo a los apóstoles. Y lo primero que hace es que ellos entiendan, comprendan quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Y por eso se ponen a predicar quién era Jesús. Aquí en la primera lámina tenemos a Pedro predicando a toda la gente. Les voy a leer eso que dice aquí, mm, que dice San Pedro. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís. San Pedro entiende, él y todos los apóstoles, todos los ahí presentes, comprenden quién es Jesús y salen a predicarlo. Enseñan a todo el pueblo quién es Jesús, quién era Jesús, todo lo que padeció, lo injustamente tratado, cómo es que murió, pero también todo lo que enseñó, porque claro que primero lo que predicaban era cómo había muerto, pero que había resucitado. Ese fue el primer anuncio, el primer anuncio. Jesús vive. Jesús vive, Jesús resucitó. Ese que ustedes mataron ha resucitado. Y ya después comienzan a predicar todo lo que Jesús les enseñó. Aquí, bueno, aquí en el cromo de la derecha vemos a los discípulos predicando y cuántas personas se convirtieron. Ese día de Pentecostés se convirtieron más de 3,000 personas. 3,000 personas para las 6 de la tarde del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo había llegado a las 9 de la mañana. Pero los discípulos se pusieron a predicar, a hablar y hablar y hablar con ese fuego del Espíritu Santo, con esa fuerza que los había llenado el Espíritu Santo. Hablaron, predicaron, además se les entendía en cualquier idioma porque les dio ese carisma de que se les entendiera. Y predicaron y predicaron y la gente asombrada se quiso bautizar y se formó la iglesia. Se fundó en ese momento la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana. Nació la iglesia cristiana el día de Pentecostés.
ese día que fue un domingo, el domingo 28 de mayo del año 30. Ese día fue el día de Pentecostés y se fundó la iglesia con una comunidad concreta, con personas concretas, bautizadas, creyentes, amantes de Cristo. Comenzó así nuestra iglesia cristiana al impulso del Espíritu Santo. Ahora, Pentecostés, bueno, ya les había dicho que el día de la ascensión del Señor es el día más importante para Jesús, más importante para él, porque es cuando va con su padre, lo felicita por su misión terminada, lo premia y lo llena del Espíritu Santo. Pero para la humanidad, el día más grande es Pentecostés, porque es el día en que Jesús, lleno del Espíritu Santo, nos lo comparte, nos lo da, nos lo entrega, nos baña, nos bautiza con el Espíritu Santo. Jesús así dice que es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese día, por eso, es el día más grande. El Pentecostés es la transformación de los apóstoles, de miedosos y temerosos a personas audaces, testigos y proclamadores de Jesús, con una audacia y un valor hasta entregar su vida por el Evangelio, por llevar las enseñanzas de Jesús a todo el mundo. Es un día grandioso porque es la llegada del Espíritu Santo enviado por Jesús y el Padre, como decimos nosotros en el credo. El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, pero bueno, lo dice el Evangelio, lo que acabamos de leer, el Padre llenó con Espíritu Santo a Jesús y Jesús lo derramó en su iglesia, en sus apóstoles. Ahora sí, el que sigue. Ahora, a partir de entonces, ante los ojos de Dios, empezó un mundo nuevo. El mundo viejo sigue, el mundo del pecado continúa, pero con la venida del Espíritu Santo empezó un mundo nuevo, un mundo de presencia de Dios, de gracia de Dios, de corazones transformados. Y entonces, aunque vivamos en el mundo, no somos del mundo. Y eso lo tenemos que tener bien presente. Somos del mundo porque vivimos en el mundo, pero no pertenecemos, no somos propiedad del mundo, somos propiedad de Dios. Entonces, vivimos en el mundo porque pues Dios quiere que realicemos alguna misión y por eso nos tiene en el mundo, pero nos sacó por medio de la pasión, muerte, resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, nos saca del mundo. Y entonces, de una forma muy especial, vivimos en dos mundos, en el mundo carnal, pero en el mundo espiritual. Y claro que podemos caer en el mundo carnal cada vez que pecamos y ofendemos a Dios, pero Dios nos da el sacramento de la reconciliación para sacarnos y volver a la vida espiritual, la vida de Dios. Fíjense, a las 6 de la tarde, les digo, comienza la iglesia. Es la conversión de 30,000 personas que comienzan a formar la iglesia. Pero déjenme decirles, la iglesia de Jesús había nacido gracias al Padre que había llenado con Espíritu Santo a Jesús. Gracias a Jesús que ese Espíritu Santo lo había derramado en sus apóstoles. Gracias al Espíritu Santo que actuó en todas las personas, pero y gracias a la predicación de los apóstoles. Comienza la iglesia gracias a la predicación de los apóstoles, porque los apóstoles pudieron haberse quedado con el regalo del Espíritu Santo metidos en su casita,
y diciendo, no, 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 pero no salimos, no, 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 pero qué padre lo que sentimos, pero qué bonito, y yo con Jesús aquí y el Espíritu Santo me lo quedo aquí guardadito. Pero no, sí entendieron que lo que debían hacer era predicar, predicar y predicar por todo el mundo, y se fueron a todo el mundo a predicar. Si nosotros leemos la vida de los apóstoles, claro, muchas cosas además no son exactas porque yo creo que no se saben realmente, pero llegaron a muchísimos lugares, se fueron a India, se fueron a, bueno, a Turquía, por supuesto, porque así ahí anduvo San Pablo y a Grecia, pero se fueron hasta Europa, pues no, Santiago de Compostela, en fin, por todos lados fueron a África, a muchísimos lados fueron a predicar la palabra de Dios. Y ellos a su vez invitan a todos a predicar la palabra de Dios. Pero no somos nosotros los que predicamos, no somos nosotros los que hacemos las cosas, nosotros no tenemos los méritos, lo tiene el Espíritu Santo, pero de nosotros depende que nos dejemos mover por el Espíritu Santo para que nos diga a dónde vamos, a quién predicamos, qué decimos y además con nuestro ejemplo. Por supuesto que el ejemplo no es suficiente porque podemos decir, bueno, yo no digo nada, yo no voy a ningún lado, yo no hablo con nadie, yo no predico, pero yo con mi ejemplo estoy haciendo todo, pero no, no es suficiente. Y habrá otras personas que digan, yo sí voy y enseño el Evangelio y me lo aprendo y lo digo. Sí, pero ¿y su ejemplo dónde está? Su estilo de vida, sus actitudes no van de acuerdo a lo que predica. Entonces, no es solamente el ejemplo, entendámoslo. Tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que mencionar a Dios, tenemos que hablar de Dios, tenemos que hacer ver a toda la gente que nosotros nos acordamos de Dios en todo momento para que vayan ellos aprendiendo, interesándose y queriendo imitar a los buenos cristianos. Así que seamos buenos cristianos. Entonces dice aquí, existe a la par, porque van juntos estos dos mundos, en este mundo material está un mundo nuevo de presencia de Dios, de gracia de Dios, de corazones transformados, que es a donde nosotros pertenecemos, que es donde nosotros vivimos. Y démosle gracias a Dios por eso. El mundo del Espíritu Santo, de Jesús, del Padre, un mundo espiritual de santidad, porque el Espíritu Santo es santo y santifica, no santifica, es un mundo de santidad que existe, no se ve, pero lo vivimos. Nosotros fácilmente vemos el mundo material, el mundo del pecado, el mundo de la maldad, el mundo de las trampas, de los conflictos, pues de todo lo que, de las guerras, de todo lo que nos afecta y nos lastima y nos preocupa. Pero al mismo tiempo existe, está este mundo del Espíritu Santo, de Jesús, del Padre, un mundo espiritual de santidad. Existe, no se ve, ese no llama la atención, ese no se ve igual, pero lo vivimos y sobre todo nosotros que procuramos estar cerca de Jesús, procuramos estar cerca de su palabra, lo debemos notar, nos debemos concientizar de que estamos en ese mundo de santidad, que que queremos que el Espíritu Santo nos santifique. Y entonces, bueno, nos puso aquí Luis Miguel estos tres cromos de Dios Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un solo Dios, pero que quiso por medio de tres personas darnos la salvación. Entonces está Jesús en el cielo, a la derecha de su Padre. Por eso también cuando decimos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, pues estamos con Cristo, porque Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, pero la cabeza no anda sola.
O el cuerpo no anda solo sin cabeza, todos andamos cabeza con cuerpo unidos y así Jesús. Jesús es la cabeza y el cuerpo, la iglesia, estamos unidos a Jesús. Y donde esté Jesús cabeza, ahí estamos nosotros. Nada más no nos salgamos del cuerpo de Cristo. Pero donde está Él, ahí estamos nosotros. Y si Jesús está en el cielo con su Padre Dios, ahí estamos nosotros también, aunque en esperanza, como dice San Pablo, todavía no realizado. Por un misterio de Dios quiere que estemos aquí en el mundo, quiere que vivamos en el mundo. Les digo, pues porque tenemos que cumplir con alguna misión. Y ojalá que sí la cumplamos, ¿verdad? Que hagamos lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Y bueno, pues ese es nuestro acontecimiento de Pentecostés, que este próximo domingo, el día 8 celebramos Pentecostés. Son 50 días después de la Pascua, 10 días después de la Ascensión. Nosotros celebramos la Ascensión el domingo pasado. ¿Por qué? Pero debió haberse celebrado el jueves de la Ascensión. Creo que sí les había yo dicho esa frasecita que dice, de todos los jueves del año hay tres que brillan más que el sol. El jueves santo, el jueves de Corpus y el jueves de la Ascensión. Entonces, es en jueves cuando se celebra la Ascensión y 10 días después es Pentecostés, pero por razones litúrgicas para que todo el mundo pudiera ir a misa, se puso el domingo, se celebró el domingo pasado. Y ahora el domingo 8 celebramos a Pentecostés. Es el domingo de Pentecostés. Y miren un dato bonito que me enseñó el padre Carrillo. La creación la hizo Dios, comenzó la creación un domingo, un primer día de la semana. Ustedes saben que el domingo es el primer día de la semana. Entonces, Dios creó el mundo, comenzó la creación un domingo, el primer día de la semana. Luego ya hizo toda la creación y el día 7 descansó. El descanso máximo de Jesús fue el sábado santo, que estaba sepultado, descansó. Y el domingo resucitó y comienza una nueva creación. Pero esa nueva creación realmente llega a su plenitud en Pentecostés. En Pentecostés comienza un nuevo mundo, un nuevo mundo. Y es un domingo, el primer día de la semana. Y por eso celebramos Pentecostés un domingo, primer día de la semana. Bueno, y ahora vayamos a celebrar Pentecostés el domingo y pidámosle a Dios a Jesús que nos bautice en Espíritu Santo, porque ya nosotros ya nos confirmaron y recibimos los dones del Espíritu Santo, pues probablemente muy chiquitos o jovencitos. Pero podemos pedirlo muchas veces. Entonces podemos pedirle a Jesús que nos bautice nuevamente con Espíritu Santo, que nos llene con Espíritu Santo, que nos fortalezca con su Espíritu Santo para que estemos con la fuerza del viento impetuoso, de la fuerza de Dios y el calor de ese fuego que nos trae. Así que, bueno, los invito a eso, a que este domingo pidamos que Jesús nos renueve en nosotros el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, nuestra confirmación, porque nuestra confirmación es nuestro Pentecostés personal. Ese Pentecostés personal que tuvieron los apóstoles, nosotros lo tenemos el día de nuestra confirmación y hay que renovarlo. Es bueno que lo renovemos. Bueno, pues ahora sí, les damos gracias a Jesús y a ustedes, muchas gracias. Gracias. Bellísimo.
Buenísimo el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermanos, por su Gracias. atención. Vayamos a celebrar Pentecostés, el cumpleaños de nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Se Domingo. festeja el día de su nacimiento. Y este domingo, pues nuestra Santa Iglesia cumple 1995 años de su fundación. Sí, Muy bien. Es lo que vamos a celebrar este domingo. Entonces, imagínense el tamaño del pastel para que quepan tantas veces. Entonces tenemos que ir todos ahí con mucho gusto y con mucho ánimo. Pues bien, hermanos, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Adelante. excelente. Muy buena explicación. Muchas gracias, Esperancita. Y pidamos Sí. renovarnos en el Espíritu Santo, primero Dios. Exacto. Venga, Que lo hagamos. Muy buena explicación. Excelente, me encantó, ¿eh? Esperancita, muchas gracias, muchas Qué felicidades. bueno, Eduardo, pues Dios, Sí. Dios que nos dé esa gloria, ¿verdad? Todo para gloria de Dios y que nos bendiga y que nos mande mucho Espíritu Santo, que se vea muy generoso. Oye, además, Sí. en consonancia con Pentecostés, pues hoy te dio lengua de fuego, ¿verdad? Sí. Tu exposición. Pues bien, hermanos, un abrazo, muchísimas gracias por su atención. En un ratito Gracias. subimos el video al chat para que lo puedan ver quienes así lo deseen. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nos vemos el domingo, misa, Nos- allá en Nos Pentecostés. despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y En del el Padre, el Espíritu Hijo y el Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Verdad? Yo siempre me Nos voy vemos así el como los domingo burros que se celebrando salen del establo, Pentecostés. ¿verdad? Pero bueno, está bien. Sí. Adiós. Muchas gracias, Esperanza. Luis Miguel, Gracias, muchas gracias. gracias, Un abrazo a Esperanza. Buenas todos. noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches. a todos. Gracias.